Episodio 11, parte 2. Entiende tu mente para entender tu mundo, con Teresa Ramis y Marcos Vázquez. Muy buenas, Fitarados. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, te saluda Carlos Otero, alias Lotare en redes sociales, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Fitarados al Aparato, tu podcast sobre fitness para dummies. Aquí tratamos noticias de actualidad, consultas, artículos, entrevistas con figuras relevantes del sector, novedades sobre nutrición, entrenamiento y salud global desde una perspectiva diferente, para que aprendas y te entretengas a la vez. Tienes aquí la segunda parte del episodio donde entrevistamos a Teresa Ramis y Marcos Vázquez. En el fondo es entender que no podemos dejar que otras personas controlen nuestra mente. O sea, cuando tú dejas que alguien te genere un impacto negativo emocionalmente, lo que estás haciendo es dándole control a esa persona, dándole control sobre tus emociones y en el fondo sobre tu vida. Somos atención e inevitablemente tiempo. Al final se trata de organizar, ¿no? Y ir a lo urgente y a lo prioritario, a lo necesario y a lo importante. Como te comenté en el anterior episodio, hablaremos de trolls y haters en redes sociales y cómo abordar este fenómeno cuando nos toca directamente. Hablaremos del concepto de antifrágil y de la gestión de riesgos en nuestro día a día, sobre todo en el aspecto de la educación infantil. Abordaremos la polarización social y política para entender el por qué se produce y cómo el uso de un fitness global puede ser utilizado como herramienta para ayudarnos y bueno, aportarnos cosas positivas en nuestro día a día, en la vida, o cómo usado de una manera incorrecta, fuera de contexto, puede acabar realizando pues justamente el efecto contrario. Sacaremos también el tema de la dificultad de divulgar hoy en día en redes sociales sobre salud y nutrición y cómo nosotros podemos utilizar estas redes para que al final no sean ellas las que nos utilicen a nosotros. Os daremos también algún consejo para entender cómo funcionan estas y cómo podemos exponernos a estas redes de una manera pues más eficiente. Y no me enrollo más, que seguro que tienes ganas de escuchar a estos dos fenómenos, así que te dejo con ellos, espero que disfrutes. ¿Preparado? ¡Vámonos! ¿Cómo crees, Marcos, que podríamos aplicar, por ejemplo, esto en algo tan habitual hoy en día como, por ejemplo, agresiones en redes sociales? Agresiones, me refiero a pues, el típico que se le llama, el típico hater, el típico troll. A ver, aquí hay dos puntos, ¿no? O sea, porque podemos abordarlo desde el punto de vista de, oye, ¿cómo logramos que haya menos trolls? Y al final también tenemos que entender, como decíamos antes, por qué o sea, qué necesidad no cubierta tienen los trolls. Las personas que pasan su vida, pues tanto, digamos, los bullies del colegio como los que lo hacen en un entorno virtual, porque al final es lo mismo. Lo que pasa que es cierto que el anonimato que te dan las redes sociales puede cambiar un poco en el comportamiento, pero en el fondo es lo mismo. Y al final se trata de entender por qué hacen esto, ¿no? Pero más allá, yo creo que eso es inevitable. O sea, creo que eso va a ser muy difícil de cambiar. Lo que sí podemos hacer es enseñar a las personas, y de nuevo desde pequeños, cómo responder a eso y evitar que esos ataques pues les produzcan tanto daño emocional, ¿vale? Y esto no es fácil, ¿no? Nadie está diciendo que sea fácil, pero a lo que voy es que más que intentar, o además de intentar que se produzcan menos agresiones de este tipo, pues enseñar a los más jóvenes, pero bueno, a todos podemos aprender un poco de esto, ¿no? A cómo tolerar, cómo enfrentarnos a este tipo de ataques, ¿no? Y para mí hay esto de nuevo es un debate muy amplio, pero a mí me gusta mucho en este sentido, por ejemplo, cómo abordaban esto los estoicos, ¿no? Que en el fondo son la base de muchas terapias cognitivo-conductuales actuales. Y en el fondo es entender que no podemos dejar que otras personas controlen nuestra mente. O sea, cuando tú dejas que alguien te genere un impacto negativo emocionalmente, lo que estás haciendo es dándole control a esa persona, dándole control sobre tus emociones y en el fondo sobre tu vida, ¿no?
Entonces, De ahí viene la frase "Don't feed the troll", ¿no? No alimentes al troll. Exacto. Y este es un tema, por ejemplo, y hay gente con la que creo que es sano debatir, ¿no? Porque creo que hay críticas constructivas que pueden ayudarte a matizar tu mensaje, a ver dónde quizás no estás utilizando las palabras o no estás matizando de manera adecuada las cosas, y esas críticas positivas son buenas y conviene debatir con esta gente. Es el efecto contrario, ¿no? Porque de la gente que dice, no, yo recibo una crítica y, esto es un troll, enseguida pues, lo bloqueo, no Es decir, eso mucha gente lo hace. Alguien no me ha dicho que soy fantástico, lo bloqueo. Eso está mal. Hay muchos influencers muy subiditos que son de esto. Cuando alguien les dice media, oye, mira, quizá este estudio o esto de aquí, te bloqueo, ¿no? Eso es peligroso. Pero está el extremo opuesto, ¿no? De gente que se enzarza en el barro con haters, que son gente que tienen mucho más tiempo libre que tú, seguramente, y son muchos más que tú. Entonces no merece la pena, ¿no? Pero bueno, al final a lo que voy es que, porque al final yo siempre digo que la calidad de nuestras vidas depende muchísimo de la calidad de nuestra mente, y en este caso concreto aplica perfectamente, ¿no? O sea, dos personas pueden estar expuestas al mismo nivel de agresión en las redes sociales y una simplemente interpretarlo como, mira, esto es parte del territorio y ya está, no le doy más importancia, y hay gente que se ha suicidado por este tipo de agresiones, no es capaz de lidiar con eso, ¿no? Entonces, y de nuevo, ambos han sido expuestos exactamente a lo mismo. Entonces vemos que, como decía Epicteto, no es tanto lo que nos ocurre en la vida, sino cómo respondemos a eso que nos ocurre. Entonces, enseñar a responder a lo que nos ocurre en la vida me parece que es algo fundamental. Y eso es algo que creo que se está dando formación, sobre todo en empresas que tienen perfiles de cara al público, que son atacadas muy habitualmente por ese tipo de usuarios. Creo que ya se está empezando a hacer formación en cuanto a community managers, se están estableciendo protocolos de actuación para responder a este tipo de comentarios en redes sociales. Yo creo que podríamos aprender mucho a nivel de usuarios de este tipo de formaciones. Yo creo que es algo interesante. De todas maneras, Teresa, tú, por ejemplo, ya tirando un poquito más a nivel personal, ¿qué experiencia tienes con trolls, por ejemplo? Controls. ¿A ti te han metido mucha caña? ¿En redes o sí, como en la vida? Sí. En redes, A ver, en redes yo hace muy poquito que abrí el perfil a público, yo lo tenía personal y poco tiempo después empezaste a seguirme, Carlos, que yo te seguía desde hacía tiempo, y Marcos más tarde. Entonces no creo que tenga trolls de estos, simplemente hay gente pues que reacciona, que no responde, reacciona. Porque una psicóloga, bueno, disculpa, una psicóloga debería partir con ventaja, ¿no? En principio, o no. Bueno, yo subo un meme y entonces pierdo 10 followers y este tipo de cosas, pero no pasa nada, porque yo las redes las tengo para reírme, no hago tampoco un uso, me gustaría divulgar mucho de una manera mucho mejor, pero bueno, en eso estoy, en eso estamos. Cosas que suelo utilizar, o en las que sobre todo el año pasado estuve durante año y pico, bueno, el año pasado y ya el anterior, trabajando con niños, infanto-juvenil sobre todo, que bueno, siempre he llevado en paralelo, estoy más especializada en adultos y bueno, haciendo un poco alusión a lo que pasaba con ellos y cómo trabajamos estos aspectos, pues era trabajar las experiencias que estaban pasando y darles otro punto de vista, ¿no? Y reprocesar también aquellas que habían sido traumáticas. Hace poquito en una consulta pues le aplicábamos la técnica de, bueno, si tú quieres discutir, yo miro el pescado, era que hablábamos con una valiente, que digo. Y es, bueno, la persona que te violenta o que entra, ¿no? Que con ganas de hacerte reaccionar y que tú pues estás muy tranquila y que además tienes tu tolerancia a la frustración muy trabajada de la otra persona, ¿no? Pues es, bueno, pues mientras tú sigues discutiendo yo miro el pescado, me doy la vuelta o miro hacia otro lado. Somos una cuestión de atención, el tiempo es inevitable. Y bueno, yendo más allá, aplicado a redes, el tema de troll, siempre digo que se pregunten no tanto el por qué, sino el para qué, ¿no? Esta persona, ¿para qué hace esto? Y a partir de ahí, pues que construyan las respuestas si quieren. Al final es, bueno, ¿puede responder o no puede responder? Es interesante.
Ujú. Entonces, no es tanto, desde psicología intentamos cambiar el por qué por el para qué, porque el por qué tratas de buscar o sea, racionalizar algo que, bueno, te puedes perder, ¿no? Y al final ese es el trabajo también del psicólogo, buscar explicación. Pero el para qué es, bueno, esta persona pues quizá busque llamar la atención debido pues a lo que está viviendo o ha podido vivir. Y bueno, mejor dejar un tiempo, gestionar el uso en redes, que salió hace poquito un estudio sobre índices de depresión y redes, y bueno, y abordarlo si al final esto es un problema, ¿no? ¿Y tú, Marcos? ¿Qué experiencia personal tienes? Porque me imagino que tú también habrás tenido más de una anécdota que contar. Más de una, sí. Y sobre todo porque tocamos temas de, por ejemplo, cuando hablamos de nutrición, la nutrición es algo que muchas veces está tan integrado en nuestra propia identidad que un ataque a la forma en la que alguien come o la forma en la que alimenta a sus hijos, etcétera, se entiende como un ataque muy directo, ¿no? Entonces se generan reacciones muy violentas y, bueno, haters y trolls muchísimos. A mí, ¿qué me ayuda personal? A ver, me afecta, ¿eh? No voy a decir que no me afecta porque es mentira. Como decía antes, yo creo que no puedes evitar que te afecte. La pregunta es cuánto y durante cuánto tiempo, ¿no? Entonces, en vez de estar todo un día jodido porque alguien te ha dicho algo, pues mira, te da como este picor durante unos minutos y se te pasa rápido, ¿no? Y ahora yo estoy en esa situación. ¿Y qué intento hacer? Pues me lo tomo, a ver, un poco como humor, como decía Teresa, en el sentido de, ¿sabes? Y el fondo me da un poco de lástima, o sea, me ayuda a como sentir lástima. Esta persona está tan perdida, ¿sabes? Está tan perdida en la vida, y me gustaría ayudarla, pero claramente no puedes ayudar a todo el mundo. Esta es una persona que por ese tipo de comentarios no puedes ayudar. Pero hay una cosa muy curiosa que he hecho pocas veces, pero se lo recomiendo a todo el mundo. Hay gente que te ataca cuando tú intentas, o sea, como buscando pelea, ¿no? Y luego cuando intentas darle la vuelta en el sentido de, oye, ¿por qué dices esto? O intentas como tú culparte, no me expresé bien. Hay gente que es muy agresiva. Hay gente que son trolls y ya está, no vas a poder hacer nada. Pero hay gente que es muy agresiva porque es como están respondiendo emocionalmente y cuando tú les respondes de una manera racional, educada, etcétera, se dan cuenta de, hostia, ¿qué he hecho? Y te dicen, oye, perdona, y eso me ha ocurrido muchísimas, muchísimas veces, ¿no? Entonces, tenemos que entender que mucha gente cuando te está agrediendo, realmente está respondiendo emocionalmente. Y si eres consciente de esto, dices, oye, espera, ¿sabes? Que esta respuesta, seguramente esa persona no se siente orgullosa de ella. Y por tanto, si le hago ver de manera educada lo que está haciendo, es posible que cambie. Esto en Twitter es muy difícil, ¿eh? Yo esto, sobre todo, te hablo por email. Porque Twitter, como además te limita mucho las expresiones, es público. No, Twitter como... Exacto, Twitter intento lo dejo pasar y punto. Pero, por ejemplo, por email, cuando alguien te escribe un email fuerte, feo, ¿sabes? A ver, muchas veces lo ignoro simplemente, pero varias veces que he intentado, como, oye, déjame responder a esto, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué realmente siente esa persona, te das cuenta de que se le da la vuelta a la situación. Cuando ves una persona que escribe bastantes palabras, que ves que ha estado invirtiendo bastante tiempo, que en un escrito bueno, coherente desde su punto de vista, que vamos, que se lo ha estado trabajando, claro, no es lo mismo que en tweet, que sabes que cualquier persona pues quizá puede escribir ahí en un momento caliente y que es más fácil darle importancia quizá a un mail bien construido ¿no? Claro, y que aparte, es lo que te digo, mucha gente responde emocionalmente. Te pongo un ejemplo, ¿eh? Te pongo un ejemplo de ayer, porque es lo que ahora más rápido me vino a la mente. A una persona, un subject del email, ¿no? Asunto, eres un estafador o timador, ahora lo miraré. Y digo, coño, a ver qué es esto. No sé qué, porque me compré el programa de Cero a Ceto que decías tal y en realidad tengo que pagar más para ver los vídeos y no sé qué, y como 3 párrafos de como que era un timador más. Y yo, hostia. Y yo respondí, mira, disculpa, como mira, en realidad siento mucho que te sientas así, pero fíjate que creo que estás viendo esto y en realidad es así, tienes que pinchar aquí, lo que te ha salido no es publicidad mía, sino que es... Y la respuesta es como, uy, perdona mucho, te he tenido un mal día y he explotado porque tal, ¿sabes? Entonces, si yo a ese email respondo con rabia, respondo emocionalmente, pues lo único que haríamos es escalar el problema. Entonces, creo que es importante intentar desescalar la situación, entender que otra persona pues, no sabe lo que está pasando en su vida y que está, de nuevo, respondiendo emocionalmente y que si le haces ver de manera educada,
que está equivocada o que quizás o incluso te puedes autoculpar. Oye, mira, perdona, quizás no lo expliqué bien, quizás no es del todo clara la plataforma que uso, pero esto es lo que creo que está ocurriendo. Prueba, y si no lo consigues, ayúdame, o sea, dímelo y te ayudo, avísame. ¿Sabes? De esta manera puedes dar la vuelta a la gente que merece la pena dar la vuelta. Hay mucha gente que, lo que te digo, que son haters profesionales y ya está. Incluso agradecer, ¿no? El hecho de que te haya escrito para, bueno, hacerte Exacto, ver que quizá no está bien explicado. exacto. Sí, son técnicas exactamente y que, bueno, en esto que comentabas, Carlos, que están, bueno, que hacen formación y hacemos, porque son muchas veces los psicólogos hacia, bueno, empresas, ¿no? Que bueno, que están al otro lado del teléfono y que tienen que atender, pues, ciertas demandas y no siempre son amistosas, sino al contrario, violentas. Pues claro, confrontas eso y claro, a la otra persona le choca, pero tú buscas siempre el equilibrio y la regulación y al final pues no tienes nada que perder, desde luego. Sí, es quizás dar una oportunidad, pero sobre todo cuando son mensajes de texto en los que no vemos la cara de esa persona, no vemos el lenguaje corporal, el tono. Muchas veces yo creo que esa es la clave, ¿no? Hacer el esfuerzo de intentar, por lo menos, bueno, pensar que esa frase que te está escribiendo la está diciendo en un tono incluso amistoso. Y yo me he llegado incluso a tomar mensajes en cachondeo y responder en cachondeo, aun sabiendo que seguramente pues, ese comentario era más ácido que otra cosa. Y lo que hablamos, la respuesta, bueno, ellos están esperando que tú iguales o superes el nivel, que lo escales, pero digamos, no, la palabra no es someterse, ¿no? Pero al rebajar el tono es como que se adaptan, ¿no? Y se dan cuenta de que no, y resulta que la conversación, que iba a ser una discusión y no había más remedio que eso acabara mal, pues acaba siendo una conversación entre dos personas totalmente civilizada, normal, incluso que acaba aportándote cosas. Es un tema interesante, aplicar este tipo de técnicas en medios de comunicación y en redes sociales. Sin duda. Bueno, y para acabar con el libro de Heidi, otro de los aspectos que trata es lo que tú comentaste en el artículo, lo que no te mata te debilita. ¿No? Que alguien piensa, no, lo que no te mata te hace más fuerte. No, lo que no te mata te debilita en este caso. Marcos, explícanos un poco este punto de qué trata. O sea, en realidad lo que plantea Jonathan Haidt en el libro es 3 grandes mentiras, ¿no? Y la primera mentira que plantean es esa, lo que no te mata te debilita, en el sentido de que mucha gente piensa, y esto enlaza con lo que decíamos antes, ¿no? Enlaza con esta idea de que tenemos que proteger, porque cualquier cosa que nos dañe, pues es mala. Y a mí me gusta mucho también Nassim Taleb y habla mucho de esto, ¿no? De un libro que es Antifrágil y explica pues, que muchos sistemas biológicos, la mayoría de hecho, son antifrágiles. ¿Qué quiere decir antifrágil? Él plantea 3 separaciones, ¿no? Lo que es robusto, lo que es frágil y lo que es antifrágil. Lo robusto es, oye, ante algún tipo de estrés no se rompe. Lo frágil se rompe, lo antifrágil es no solo no se rompe, sino que se fortalece. Nosotros somos antifrágiles tanto física como emocionalmente y por tanto tenemos que exponernos a ciertos peligros, a ciertos riesgos. Sabemos que, por ejemplo, los niños necesitan exponerse a riesgo para desarrollarse. Es una forma, si nunca los expones a riesgos, al final van a correr más riesgos de adultos, ¿no? Entonces, lo que se refiere Jonathan Haidt con eso lo plantea como una mentira. Es decir, él no está diciendo que lo que no te mata te debilita, sino que esa es una mentira, que es una creencia que se ha infiltrado sobre todo en la sociedad más moderna, esta ultraprotección, sobre todo en los niños que no pueden ir solos, ¿no? Que si alguien ve... En España creo que todavía no pasa, pero de nuevo vamos por el mismo camino de que se dan muchos casos de que si alguien ve a un niño de 12 años, de 10 años caminando solo por la calle, la policía lo para y lo tiene que llevar a casa y los padres les ponen una multa, ¿no? Cuando pues, seguramente cualquiera de nosotros a esa edad íbamos solos al colegio y después a la actividad deportiva que fuera y ahora como que esa libertad se le ha quitado a los niños porque hay mucha más paranoia, por ejemplo, con el tema de la seguridad, cuando ahora hay muchos menos homicidios y secuestros que hace 40 años. Y sin embargo, hace 40 años teníamos mucha más libertad y nos podíamos exponer a muchos más riesgos que ahora, ¿no? Entonces va en esa línea y de hecho hay un movimiento que no me acuerdo cómo se llama, pero es interesante, Free Children o... Bueno, que en el fondo lo que intentan es
que los padres, darles herramientas a los padres para criar a niños emocionalmente fuertes, ¿no? Independientes y esto en el fondo les va a hacer más sanos fisiológicamente, ¿no? En cuanto a exposición, lo que decíamos antes, a microbios hay también estudios, por ejemplo, de que el aumento en las tasas de las alergias, por ejemplo, a frutos secos, se ha dado sobre todo, o ha crecido sobre todo, porque durante décadas, las últimas décadas, se quitaron todos esos alimentos por miedo a las alergias. Ahora sabemos que el hecho de no ofrecer esos alimentos en el periodo, esa ventana de oportunidad, los primeros años de vida, lo que hace es aumentar las alergias, ¿no? Entonces, esta analogía podemos aplicarla tanto a la salud física como emocional. Entonces, en el fondo, un poco el mensaje es que somos antifrágiles y que nos beneficiamos de exponernos a ciertos estresores. De esto tiene relación un vídeo que colgaste que yo sé que le gustó mucho a Teresa hace poco en Instagram sobre un niño escalando en un salón, saltando de balconada en balconada. No sé si sabéis del vídeo que os hablo. Sí. Ujú. Es un vídeo que depende a ojos de quién, puede incluso sorprenderle, ¿no? Alguno estoy convencido que habrá pensado, ¿cómo los padres dejan que su niño se ponga a hacer tal temeridad, ¿no? A saltar por el comedor y a colgarse, porque realmente, bueno, si el chaval se hubiese caído seguramente se hubiese hecho algo de daño, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el límite, no? De decir, niño, no te subas al banco. Claro, el tema es que el dolor es un buen profesor, ¿no? Entonces, ausencia total de dolor es peligrosa. De hecho, hay una enfermedad que es la analgesia congénita y esta gente, que son casos muy raros por suerte, no sienten dolor y suelen morir jóvenes. ¿Por qué? Yo qué sé, porque se sientan al lado de una estufa y se queman la piel y cuando se dan cuenta, pues ya se han tenido una quemadura importante, ¿no? Entonces, el dolor te enseña hasta dónde puedes, hasta qué altura puedes subir, ¿no? Qué puedes escalar y qué no. Como todo, como decíamos antes, hay que lograr un equilibrio. Hay que lograr un equilibrio entre que exponer al niño a riesgos, pero un riesgo que puede hacer que se rompa la cabeza, pues eso no. Es decir, ¿cuál es el umbral? Bueno, que se rompa un brazo, hasta ahí sí, porque creo que los beneficios superan lo que le va a enseñar ese riesgo, es mucho mayor que el posible riesgo de que se rompa un brazo. Ahora, si va a romper la cabeza, pues ya no, el riesgo ya es demasiado elevado. Entonces, como todo, se trata de hacer esos ajustes, ¿no? De valorar los beneficios con los riesgos. Entonces, eso es importante, pero un poco el mensaje es que en la sociedad moderna magnificamos los riesgos y riesgos muy pequeños nos parecen enormes y hemos perdido de vista los beneficios, ¿no? Y por tanto, este equilibrio está demasiado sesgado hacia lo negativo y por tanto hacia eliminar cualquier tipo de riesgo y esto de nuevo nos debilita e inhibe un desarrollo adecuado de los más jóvenes. ¿Aquí crees que podríamos hablar o introducir el concepto de dosis hormética, por ejemplo? Claro que sí. O sea, el concepto de dosis hormética aplica muchos aspectos, ¿no? En el sentido de que, sin duda, un exceso de muchos elementos es malo, nos debilita, nos hace daño, pero su ausencia también. Entonces, se trata de encontrar esa dosis hormética que es la que necesitamos para aprovechar lo bueno sin llegar a un nivel excesivo. En el planteamiento de como sociedad, quizá, por ejemplo, a nivel de gobierno, ¿dónde podríamos trazar esos límites? A ver, yo creo que se ha avanzado mucho en crear sociedades más seguras, más justas, menos discriminatorias para grupos que tradicionalmente pues, han estado muy desprotegidos, por lo que sea, ¿no? Que decíamos antes, por su etnia, por su sexo, por sus creencias religiosas. Y creo que todos vamos a estar de acuerdo en que esto es positivo y se debe seguir avanzando en esta línea. Pero lo bueno, llevado a su extremo, de nuevo, se puede convertir en su opuesto, ¿no? Y hay que entender lo que decíamos antes. Hay valores que chocan y que siempre ocurre que cuando tú estiras mucho la goma hacia un lado, sale algo por el lado opuesto, ¿no? Siempre que suele salir un partido de extrema izquierda, sale después otro de extrema derecha, por llevarlo al terreno político que todos entendemos. Entonces se trata de, oye, ¿cómo conseguimos ponernos de acuerdo en términos un poquito, sabiendo que tenemos visiones distintas y que tener visiones distintas es bueno, repito? De hecho, recomiendo a todo el mundo que le interese esto de la política y tal, leer el libro anterior de Jonathan Haidt, que se llama Righteous Mind, que lo que explica un poco es esto, ¿no? Es decir, oye, hay distintos valores
que todos son buenos y esos valores pelean. Entonces, las tribus, no es casualidad que en la mayoría de sociedades hay una división más o menos 50-50 entre derecha e izquierda, o entre conservadores y progresistas, o republicanos y demócratas, o como lo quieras llamar, porque es que es así, es genéticamente así. Y debe ser así, en el sentido de que sociedades, pensemos en una tribu, ¿no? Una tribu donde todos fueran muy conservadores, valores muy conservadores, pues esa tribu se estancaría, seguramente no progresaría, no generaría alianzas con otras tribus, por tanto eso es malo. Ahora bien, una tribu demasiado progresista que diera la bienvenida a todos los extranjeros, ¿no? Otras tribus, que no tuvieran miedo a nada, que no tuviera tradiciones, las fuera cambiando constantemente y por tanto se negase a esa inteligencia ancestral que habían ido acumulando pues, sus anteriores, sus ancestros, pues esa sociedad también se desintegraría. Entonces, ¿qué sociedades han evolucionado? Aquellas donde hay cierto equilibrio entre valores, ¿no? Donde no hay extremos ni hacia un lado ni hacia el otro. Y eso, como decía antes, quizás ayuda a entender, ¿no? En vez de odiar a las personas que no piensan como tú, que son de tu partido político, tienes que entender que quizás esas personas hacen un poco de contrapeso con tus ideas y que estas luchas que vemos, si no son exageradas, ¿no? Porque cuando los grupos no se ponen de acuerdo, ¿qué ocurre? Tenemos guerras civiles y eso es malo, ¿no? Pero esas tensiones... Y de nuevo, un concepto de Nassim Taleb. Él dice que aquellas sociedades donde ha habido estas tensiones constantes son las que no tienen guerras civiles. Pero cuando esas tensiones son excesivas y son incapaces de encontrar ese punto medio, ese equilibrio entre los distintos valores, pues ahí es donde vienen los problemas, ¿no? y los grandes conflictos armados. Entonces, si entendemos esto, que es normal que pensemos diferente, que es normal que unas personas den más... peso volviendo al ejemplo de antes, que dé más peso a la justicia y otros a la igualdad, pues seguramente, como hay varios grupos, cada uno defiende lo suyo, se llega a un punto medio. Y eso es positivo, ¿no? Teresa, tú, bueno, hablando de psicología... en política hay mucha psicología, ¿eh? Sí. Sin duda. Yo diría que es 90% psicología. Sí. Hablando de psicología y fitness, porque es de lo que estamos hablando ahora, psicología y fitness, tú has introducido el concepto fitness de alguna manera, aunque no te hayas dado ni cuenta. ¿Lo has utilizado como herramienta Tanto el concepto fitness per se no, hoy por hoy, pero sí que el deporte o el ejercicio como un factor de prevención. Incluso ha llegado como factor de riesgo, ¿no? Al final es un poco lo que hablábamos al principio, si ayuda o perjudica, si es un chaleco o es un lastre. Pues bueno, pues va a depender siempre, por supuesto, de cada caso. Al final, en algunos casos, no digo que en todos ni en la gran mayoría, pero sí que se vuelve, o sea, ha podido volver una conducta obsesiva, llevada al extremo, sin consultar o sin tener en cuenta el aspecto profesional, sin tener en cuenta ni escuchar el propio cuerpo, las sensaciones, no, simplemente hacia un objetivo muy rígido y sin atender a la salud como algo completamente global. Ojo que voy a decirlo otra vez, a mí Carlos Ríos me llamó radical, o sea, con la alimentación. Se te ha quedado grabado eso, se te ha quedado clavado, ¿eh? Es decir, yo soy muy radical con el tema del entrenamiento y la alimentación, pero para mí, con respecto al otro, pues obviamente siempre gradual. Bueno, Carlos empezó muy radical, yo hace tiempo que lo vengo siguiendo, empezó muy radical, pero al final yo creo que todos al final la acabamos un poquito moderándonos y creo que eso también ha pasado con Marcos. Marcos, no sé dónde leí una valoración tuya que hizo de ti, Rubén. Creo que ha sido, de hecho, en un post que ha escrito hoy mismo en su perfil. Y habla de eso, habla de que en tus inicios también eras bastante radical y con el tiempo, pues, bueno, te has ido moderando también en lo que viene siendo la divulgación. Sí. Pero es necesario ser radical. A ver, depende cómo interpretes radical, ¿no? La radical, de hecho, la raíz de la palabra radical es de raíz, ¿no? De atacar los problemas de raíz. Entonces, desde ese punto de vista, soy radical. No, lo que sí es cierto que ha ocurrido, y esto creo que es parte normal de la divulgación, que es muy difícil divulgar. Yo siempre cuento la historia del blog, no os voy a aburrir ahora con ella, pero el blog era para mis amigos y los amigos de mis amigos. Claro, entonces, claro, los mensajes eran súper, oye, esto es bueno, esto es malo, y ya está, ¿no? Claro, cuando empieza a seguir mucha más gente, primero te das cuenta de que, coño, que ese mensaje no es tan correcto, ¿no? Al final hay una escala de grises en casi todo, y más cuando hablamos de biología.
y que por tanto decir, no, los términos categóricos como bueno o malo, pues siempre van a ser matizables, ¿no? Entonces, y además, cuanta más gente te lee, más variaciones genéticas e individuales te encuentras y más te das cuenta de que no hay soluciones tampoco mágicas para todos, sino más bien brújulas que apuntan en cierto sentido, ¿no? Oye, los temas van por allí, pero quizás tú tengas que ir 15 grados a la izquierda y tú 15 grados a la derecha. Entonces, todo eso, el hecho de tener que que lanzar mensajes para mucha más gente, para ya millones de personas, y toda esa variación individual que también te das cuenta que es mucho mayor de lo que pensabas, pues sin duda ha hecho que matice un poco más y que sea menos blanco y negro, e intente pues divulgar dentro de lo que puedo, pues que oye, mira, hay cosas más negras y más blancas, pero esto al final es un espectro en la mayoría de casos, ¿no? Sí, eso me ha ocurrido, sin duda. También yo creo que no es lo mismo llegar a 1000 personas que a 1 millón. Me refiero que al final, aunque no quieras, eso acaba influyendo bastante en tu mensaje. Pero yo, mi experiencia personal, vamos, en la poca experiencia que pueda tener a nivel de lo poco que hago a nivel de divulgación en redes, sí que me he dado cuenta que para acabar llamando la atención tienes que ser radical. Sí. Porque el término medio no vende, por decirlo de alguna manera. El término medio no es atractivo, no llama la atención. Entonces, muchas veces, mucha gente, incluso sin quererlo, plantea situaciones o escenarios radicales, se llama la atención de esa persona y luego en el tiempo es esa propia persona la que, bueno, pues va encontrando su camino y va moldeando un poco su perspectiva en referencia a lo que se le ha planteado. Pero si tú coges y, no, oye, un donut. Oye, un donut, esto es malo, esto es bueno. Esto es apto o no es apto. Esto cómpralo o esto es bueno, esto es mierda. O sea, si no haces esta dicotomía, digamos, la gente va muy perdida. Entonces, bueno, pues la acabas poniendo de un bando. Es muy fácil que se radicalice. Y luego con el tiempo, pues bueno, a ver, ¿un donut es malo? Bueno, pues depende del contexto, si hablamos de nutrientes, si hablamos de alimentos, si hablamos de si una persona es deportista. Claro, ¿sabes? Yo siempre digo que si somos honestos, la respuesta correcta al 99% de las preguntas sobre si esto es bueno o malo es depende, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a la gente no le gustan los matices, a la gente no le gustan las ambigüedades, dice, dime que sí o que no. Entonces es cierto que divulgar en la era del Instagram es difícil, porque yo, claro, un artículo de 2000 palabras, que son los que yo hago, pues puedo llegar a un cierto nivel de matiz, ojo, y poco, porque al final tienes que mojarte un poco, ¿no? Pero claro, ahora que está muy de moda divulgación con una imagen y con un par de fotos, pues claro, es imposible transmitir toda esa escala de grises y al final tienes que irte a lo sí o no, ¿no? A lo bueno o malo. Como con una infografía que tiene muy buena intención y que su objetivo es hacer sencillo algo, por ejemplo, algo relacionado con nutrición, que todos sabemos que es complejo, como en una imagen se puede dar un mensaje, bueno, llamémoslo correcto, contextualizado. Es muy complicado. Y hay muchas cuentas con infografías estupendas, tremendas. Pero, ojo, yo creo que hay un abuso y se le está dando a veces un valor demasiado alto a infografías que, ojo, que hay que cogerlas mucho. Habría que hacer eso, un curso para interpretar las infografías y aportar un poco de sentido crítico. Yo aquí lo que intento, a ver, yo de todas maneras tampoco lo veo mal, ¿no? A ver, yo como veo esto hay que diferenciar entre correcto y útil, ¿no? Y me gusta mucho, por ejemplo, hablar de modelos mentales, una forma de interpretar la realidad. Entonces, todos los modelos mentales, por definición, son incorrectos, en el sentido de que es una versión simplificada de la realidad, ¿no? El mapa no es el territorio, porque si el mapa fuera el territorio, el mapa dejaría de ser útil, ¿no? Sería igual de grande que el territorio y, por tanto, dejaría de ser útil. Entonces, claro, cuanto más complejizas algo, suele ser menos útil. Entonces, yo no estoy en contra de este tipo de divulgación más simplista si ayuda a la gente, ¿no? Vamos a mojarnos, hablemos de un ejemplo, ¿no? Del trabajo, por ejemplo, bueno, podemos hablar de Carlos, que está haciendo un gran trabajo con todos los problemas que genera esa divulgación simplista, o la de Antonio de Sin Azúcar, ¿no? Que también creo que su trabajo es muy bueno, que ayuda mucho,
Pero hay muchas críticas que se le hacen y sí, las críticas son correctas, ¿no? O sea, ahora la gente piensa, o mucha gente piensa, el demonio, el azúcar es el demonio y es lo peor. Entonces, como cualquier basura sin azúcar y no hay problema, ¿no? Y eso tampoco es correcto. Es que se va a quedar sin trabajo, porque dentro de poco no habrá nada con azúcar añadido. Lo petarán a edulcorantes y... Claro, entonces cuando el proyecto Modo sin azúcar pues se basa en hacer fotos de terrenos de azúcar, pues puedes lanzar un mensaje tan simplista que no es correcto. Dicho esto, ha servido para concienciar a muchas personas sobre la importancia de leer las etiquetas, sobre el azúcar que tienen las cosas. Ha ayudado. ¿Es útil? Es útil. ¿Es correcto? Bueno, es debatible hasta qué punto lo es, ¿no? Y entraríamos en todos los matices. Pero de nuevo, si separamos, oye, que algo sea correcto o riguroso y que sea útil, pues mira, si hay algo útil y en el fondo mueve la aguja en el sentido adecuado, en el sentido de que ayuda a las personas a comer mejor, correcto, por mí está bien. No lo voy a criticar como hacen muchos porque no es todo lo riguroso y no tiene todos los matices que me gustaría que tuviera, ¿no? Así que hay que diferenciar también y evaluar lo que se debe evaluar. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo que al final es un cambio, ¿no? Cualquier toma de conciencia o educación nutricional. Y ojo, soy muy radical, pero totalmente tolerante y respetuosa, sobre todo con quien lleva su propio proceso. Pero al final, más que si es bueno o malo, apto o no apto, yo suelo preguntar ¿para qué? Es decir, ¿para qué lo quieres el donut? Si es, pues, tienes un antojo, te apetece, pues cómetelo, ¿no? Pero bueno o no bueno, pues como bien decís, pues siempre será el depende, en el 99% de los casos, pero al final es bueno o malo, ¿para qué? Para manejar esto, para nutrirte, para alimentarte, para quitarte un antojo. Es decir, no sé, es un poco el mensaje que pretendo yo dar ahora que empiezo en redes. Bueno, yo creo que de aquí a un par de años quizás ya no te llamarán radical. ¿Cómo lo ves tú, Teresa? Bueno. ¿Te irás encontrando también tu camino? ¿Quizá te moderarás o no? No sé si me seguirán llamando radical o no. Al final son maneras de vivir y sentirse cómodo con la relación que tienes con la comida, con el entorno, con los amigos. Después nos reímos. También en el blog también me preguntan luego por mensajes de WhatsApp, pero esto que has subido a Instagram, que bueno, pues cómete el pimiento, no te lo comas, pero que es decir que al final no es trabajo, no es como para tomárselo tampoco muy en serio, y a la proyección que yo pueda tener no tiene nada que ver en absoluto la que podáis tener, bueno, ni tú, Carlos, ni Marcos, ni Carlos Ríos, por supuesto, ni Antonio de Sin Azúcar. Muy bien. Bueno, para ir un poco acabando con el tema, para ir finiquitándola, quiero hablar de herramientas para controlar el abuso de nuevas tecnologías. Porque, bueno, antes de esto, Teresa, me he quedado aquí con la pregunta de la recámara. ¿El fitness en cuanto a psicología crees que está haciendo más mal que bien o al revés, más bien que mal? Bueno, si usamos el fitness cogido así como tal, no sabría responderte ahora mismo. Creo que es una herramienta y que aplicado en un contexto sano pues es bueno y es positivo. Pero si nos vamos a una balanza y puede llegar a ser obsesivo por el tema que, bueno, comentaba o intentaba introducir antes, ¿no? Que llegan casos también de gente que se le ha ido de las manos, entre comillas. Pero porque ha llegado, pues eso, a querer un nivel de grasa X, de grasa cero, básicamente, ya entrar en rangos peligrosos. Entonces ahí toca abordar la psiconutrición que conocemos, que al final la psiconutrición no existe, la hemos inventado, y bueno, ir dotando de herramientas y estrategias para poder trabajar esos aspectos que tienen que ver mucho con la imagen corporal y sobre todo con el mundo, ¿no? Y la desrealización del entorno. Bueno, quizá tú, Marcos, lo ves desde otra perspectiva o... No, o sea, yo estoy de acuerdo que es una herramienta, ¿no? Como dice Teresa. Entonces, yo creo que tiene muchos beneficios a nivel psicológico. O sea, en el fondo yo siempre digo que entrenar, el fitness en general, como lo quieras ver, no solo estás construyendo tu cuerpo, también tu mente. O sea, te enseña muchas cosas, ¿no? Te puede enseñar a marcarte objetivos, a seguir un proceso, a mejorar la disciplina, a tener paciencia. Sí, lo decía, ¿no? Sí, disculpa, lo decía porque quizá Teresa desde consulta pues le llega la parte quizá más negativa a veces, gente cuando ya está un poquito ya más tocada en ese sentido.
y tú al tocar un aspecto pues más de divulgación en fitness, pues quizá lo ves quizá como Sí. desde el lado de herramienta Claro, claro. de Yo uso lo veo positivo, como ¿no? palanca para transformar la vida, en el sentido amplio, ¿no? No solo tu cuerpo. Ahí Ujú. estoy totalmente de acuerdo también con Marcos. Es decir, luego hay otros casos en los que utilizo el fitness como motivación y hablamos de signos ya de depresión y ansiedad en los que la persona tiene una desconexión sobre conocimiento sobre su propio cuerpo, que aplicamos el que yo llamo ya mi cuerpo, mi templo, Ujú. directamente. Es decir, el trabajo va enfocado a esto, a empezar a moverte y a entrenar fuerza. Y el fitness es una herramienta y ahí sí que a positivo y constructiva. Sin duda, o sea, yo lo veo así, ¿no? Al final, entrenar te ayuda en muchos aspectos, tanto física como psicológicamente. Yo creo que la gente en general que empieza a entrenar se siente más segura con su cuerpo, tiene más confianza, más autoestima. Y al final es esto, es un microcosmos de la vida, ¿no? Y muchas de las cosas que desarrollas o muchas capacidades que desarrollas al entrenar tienen transferencia directa a muchos ámbitos de la vida. Más allá de que el ejercicio, cuando hablamos antes del enfoque biopsicosocial, el ejercicio suele mejorar los tres. Es bueno desde un punto de vista biológico, yo qué sé, reducir la inflamación, factor BDNF, ¿no? Para el cerebro, etcétera, etcétera. Es bueno a nivel psicológico porque mejora normalmente la disciplina, como decíamos, la autoeficacia, te da más motivación, te da más energía. Desde un punto de vista social, pues muchas veces también es una forma de entrenar con otras personas, de unirte a un grupo de personas que tiene quizás objetivos distintos al grupo de personas con el que te mueves, ¿no? Igual si tu grupo de amigos pues quizás no está mucho en este mundo. Entonces creo que es una herramienta muy poderosa. Pero, bueno, como todo en la vida, o sea, si la llevas al extremo de obsesionarte, si la conviertes en una forma de escapar de tu vida y de tu objetivo se convierte, como decía Teresa, en lograr ese objetivo grasa cero, y te comparas constantemente con los demás y nunca estás, los hombres suficientemente musculados, las mujeres nunca están suficientemente, no sé, delgadas, con los glúteos suficientemente grandes, pues claro que es un problema y claro que puede interferir con tus relaciones, con tu vida en general. Pero bueno, diría que por cada persona para quien es un problema, tenemos 99 para quienes la actividad física y el ejercicio, el entrenamiento les ha ayudado. Y de nuevo, no solo a mejorar su cuerpo, que también, sino a mejorar su mente y su vida. ¿Y hacia dónde creéis que va a avanzar la cosa? En cuanto, por ejemplo, bueno, hemos hablado de tema de redes sociales, Instagram en concreto, en su vinculación con el fitness, porque quizás donde nos movemos quizá más nosotros tres, aparte de Teresa, pues la rama psicológica, pero bueno, relacionada con nutrición también. Ahí al parecer hay datos ya que vinculan el uso de redes sociales, en este caso Instagram en concreto, con mayor prevalencia de depresión y ansiedad. ¿Vamos por buen camino o no? ¿O la estamos liando más? Bueno, a ver, yo creo que de nuevo es una herramienta, ¿no? Entonces, lo que es cierto, pero las redes sociales tienen muchos problemas. O sea, como decíamos antes, ¿no? Compararse con los demás es natural, preocuparse por nuestro lugar en la jerarquía social es natural e intentar mejorar esta situación también lo es. El problema es que, como decía, antes nos comparábamos con un grupo de decenas de personas, rara vez más de 100, y ahora nos comparamos con millones, y especialmente con las personas que nos superan por mucho en cualquier métrica que quieras medir, ¿no? En rendimiento atlético, en belleza, en riqueza, etcétera. Y esto, claro que genera estrés, claro que genera ansiedad. Por eso yo hacía antes alusión al tema de la desigualdad. No me refiero solo a económica, sino te estás comparando constantemente con gente que es mejor que tú en lo que quieras medir, ¿no? Aparte de que tampoco están mostrando su vida real, que ese es otro tema. Y esto, pues, genera sentimientos, pues eso, de que no somos suficientemente buenos o listos o ricos, y creo que es sano limitar la exposición a todo esto. A ver, sin ser tampoco radical. ¿Cómo lo combatimos esto? ¿Minimizando la exposición? ¿O esa es una de las herramientas? ¿Creéis que puede haber alguna más? O sea, yo, por ejemplo, creo que todos los problemas de las redes sociales es que tienden a magnificar o a exacerbar nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de confirmación. Antes hablábamos del tribalismo y este es un problema. Creo que las redes sociales aumentan el tribalismo. Es decir, por ejemplo, Facebook, digo Facebook por decir una, cualquiera, sabe al final tus opiniones sobre muchos temas, ¿no? Según los likes que das, pues sabe a qué partido votas, de qué equipo de fútbol eres. Mejor. Claro, mejor que tú mismo, te conoce mejor que tú mismo, tal cual. ¿Y qué hace? Presentarte contenido que confirma lo que tú ya crees para tenerte más enganchado. Y entonces la gente
pues cree que lo que no sale en las redes sociales no existe, ¿no? Entonces, vivimos en una cámara de resonancia que amplifica nuestras ideas, amplifica, como digo, nuestros sesgos cognitivos, y esto es peligroso, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para limitarlo? Primero, entender esto. O sea, yo siempre digo a la gente que las redes sociales son gratis por algo. Y son gratis porque el producto no es la red social, el producto eres tú. O sea, al final las redes sociales viven, y viven muy bien, ganan mucho dinero traficando con tus datos, ¿no? Traficando con tu atención. Y lo que hacen es vender tu atención a empresas que quieren que nos sigamos sintiendo inadecuados, ¿vale? Porque, como siempre, ¿no? Las personas que están satisfechos con su cuerpo y con su vida gastan menos dinero. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo esto. Pero para mí, el primer problema o la primera solución, depende de cómo lo quieras ver, es esta. Es ser consciente, conocer los riesgos. Esto no es inocuo, ¿vale? Y después, oye, tener un objetivo. O sea, por ejemplo, si tú sigues ciertas cuentas de gente que te inspira, de gente que divulga bien, etcétera, y te da un chute de motivación y de conocimiento, meterte un ratito en Instagram y ves cuentas que, como digo, te motivan, te enseñan y tal, genial, ¿vale? No veo problema. Pero después también márcate un umbral, o sea, márcate un límite de tiempo que vas a invertir o gastar en las redes sociales. Es decir, mira, voy a estar con máximo un día en Instagram y luego hacer seguimiento. Yo utilizo herramientas como Rescue Time. Esto lo dejaremos en anotaciones. Rescue Time, ¿se te ocurre alguna más? O sea, yo, por ejemplo, uso Rescue Time para tener unas métricas, ¿no? Para hacer el seguimiento, tanto de lo que hago, el tiempo que paso en el ordenador como después en el móvil, y cada semana me envía un informe y me dice, pues mira, esta semana has traqueado tantas horas, tanto en las actividades productivas, y yo defino que es productivo para mí, ¿vale? Y has logrado tu objetivo de 2 horas al día, sí o no, y has pasado tanto tiempo en redes sociales y has logrado tu objetivo de máximo 1:30 al día o no, ¿no? Entonces, como dicen los americanos, accountability, ¿no? O sea, tener tus estándares y mirar poco a poco, de manera constante, si lo estás cumpliendo o no, es importante. Y luego, yo utilizo varias, pero otra es Stay Focused, que lo que hace es, te permite bloquear o bien webs individuales, oye, voy a bloquear Facebook, Twitter e Instagram, o tiene una opción que llama opción nuclear que bloquea todo, ¿sabes? Durante 1 hora no te vas a poder conectar a nada. Bomba nuclear. Y si quieres conectarte, claro, tienes que reiniciar el ordenador, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es bueno usar la tecnología para protegernos de la tecnología, entonces hay ciertas herramientas que son útiles. Hay otras muchas, pero usando ciertos... Primero, sabiendo el problema de redes sociales. Tener un objetivo claro y por tanto eso te va a guiar también hacia qué cuentas debes seguir y cuáles no. Y después, utilizando alguna herramienta que te dé una idea de cuánto tiempo estás usando, si estás cumpliendo tus objetivos o no, y que te permita evitar distracciones, ¿no? Modificando tu entorno para que sea difícil conectarte a estas redes sociales, pues creo que puedes hacer un uso, aprovechar lo bueno exponiéndote lo mínimo a lo malo. Lo que hemos hablado, bueno, lo que has hablado tú en concreto alguna vez en algún artículo, ¿no? De un control del entorno para no tener que depender de la disciplina. Exacto. Y Teresa, ¿a ti se te ocurre alguna cosa más? Bueno, ¿Algo que puedas aportar? Bueno, no conozco plataformas de ese tipo, pero déjalas en anotaciones que me parece tremendamente interesante. No me digas acudir a terapia, que te veo venir. Bueno, ¿Esa es la solución? Podría ser una buena. Vale. Hay casos en los que se acude a terapia. Al final es gestión de tiempo. Somos prioridades y, insisto, somos tiempo somos atención y inevitablemente tiempo. Al final se trata de organizar, ¿no? Y ir a lo urgente y a lo prioritario, a lo necesario y a lo importante. Y dedicar, pues, el mínimo, siempre y cuando tu trabajo no dependa de ello, por supuesto, a las redes sociales. O tomarlo como bueno, hoy que tengo el día libre me sobra, pues... Bueno, y si tu trabajo depende de ello, yo creo que también. O sea, al fin y al cabo hay que... Sí, bueno, claro, es decir, tú tienes una jornada de trabajo, exactamente, y bueno, ahí es donde tienes que establecer aún más, si cabe, ciertamente el límite, ¿no? El tema de community manager y tal, tengo un par de personas que al final, como en qué momento estoy o no estoy trabajando. Genial. Pues nada más, ¿alguna cosa más que se os ocurra para ir concluyendo? Dejadme aquí una frase de estas buenas vuestras para finalizar el episodio.
Yo no sé si tengo de esas. Marcos, tú tienes, yo lo sé, yo sé que tú tienes de esas. Vamos a dejarla a Teresa a ver qué. O vamos a dejar a Teresa la segunda para que se la vaya fabricando. Si quieres ir concluyendo tú tu aportación. No, yo para mí resumiría todo esto en que seamos conscientes de la importancia del autoconocimiento, ¿vale? O sea, yo recomiendo a la gente más autoconocimiento, más reflexión sobre nuestras vidas, más autocrítica también, entendiendo que, oye, que seamos conscientes de que muchas de nuestras creencias no son correctas, ¿vale? Que muchas de nuestras emociones no son correctas. Y en el fondo esto, ¿no? No olvidar la parte psicológica, aprender y explorar nuestra mente, que es un territorio desconocido para muchas personas, y entender finalmente, como yo siempre digo, que la calidad de nuestras vidas depende en gran medida de la calidad de nuestras mentes. Perfecto. ¿Eso lo tenías escrito o lo has sacado ahí de...? Lo repito mucho, así que no me ha costado. Muy bien, muy bien. ¿Teresa? Bueno, yo suelo preguntarnos siempre al final de las formaciones o incluso de las reuniones o sesiones, ¿con qué te quedas, ¿no? de la sesión de hoy? Y bueno, pues me hago me hago esa pregunta hoy o intento enfocar desde ahí la reflexión y al final va muy en la línea, aunque suena topicazo de lo que dice Marcos una vez más, ¿no? De tomar conciencia sobre, bueno, en qué punto estoy, qué es lo que estoy haciendo realmente, de que soy atención y tiempo y que bueno, que hay experiencias que son inevitables, que el sufrimiento en mayor o menor medida también lo es, pero que bueno, afortunadamente pues hay remedio, ¿no? Y que la mente pues puede ser un lastre o puede ser una gran herramienta si trabajamos bien ciertos aspectos. Y que tiene que ver con la conexión del cuerpo y el fitness, también lo digo, y la alimentación, por supuesto. Perfecto. Pues ya está, chicos. La verdad es que ha sido un verdadero placer. Me podría estar aquí hablando con vosotros 5 horas más, pero como siempre, bueno, la cinta tiene un límite y la verdad es que este creo que puede ser el episodio más largo. En todo caso, bueno, agradecer a ti, Teresa, que hayas vuelto a venir a aceptar mi invitación y a ti, Marcos, pues nada, ¿qué puedo decir? Genial. Muy bien. Nada, muchas gracias por invitarme y han quedado cosas en el tintero, así que lo dejamos para la próxima. Seguro, sí. Lo bueno es que la cinta se acaba, pero siempre se puede poner más, o sea que genial. Exacto. Un abrazo y un saludo a los dos. Igualmente. Muchas gracias, un abrazo, chicos. Cuidado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, como siempre. Si es así, espero que te suscribas si no lo has hecho ya. Y te voy a pedir también que si te ha gustado me dejes un corazoncito, estrellitas o lo que sea que te esté pidiendo la plataforma de escucha. Así como una valoración o comentario, ya sea bueno o malo, que se agradece todo lo que ayude a mejorar el contenido. Si te quieres poner en contacto conmigo, puedes escribirme aquí mismo, al mail lotairefit@gmail.com o seguirme si no lo haces ya en mi perfil de Instagram lotairefit, donde puedes dejarme tus consultas, tanto escritas como en notas de audio, para que pueda utilizarlas en futuros episodios. Y para acabar, recordarte que aunque el buen contenido no hace falta pedir que se comparta, si lo haces podremos llegar a más personas y así aumentar esta comunidad de Fit Talados. Sin más, recibe un cordial saludo y hasta pronto.